He recorrido las carreteras de México de norte a sur, llevando cargas desde frutas y verduras hasta equipos electrónicos y productos químicos. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, donde crecí viendo a mi padre conducir su camión. Desde joven supe que quería seguir sus pasos, así que en cuanto tuve la edad suficiente, obtuve mi licencia y comencé a trabajar en el negocio familiar. Mi vida en la carretera ha sido una mezcla de soledad, libertad y la constante lucha contra el cansancio. He vivido muchas experiencias, pero ninguna como la que me ocurrió hace un par de años en una noche oscura y desolada. Aquella noche cambió mi percepción de la carretera y me dejó cicatrices que aún me atormentan. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Había salido de Monterrey rumbo a Guadalajara con una carga de equipos médicos. La carretera estaba despejada y el clima era perfecto para conducir. Había decidido tomar la ruta 85D, una carretera de peaje que, aunque solitaria, prometía ser más rápida. Era pasada la medianoche y no había visto un solo vehículo en horas. La monotonía del camino solo era rota por el sonido del motor y la música suave que salía del estéreo. De repente, noté unas luces en la distancia. Al acercarme, vi que era una camioneta que estaba detenida a un lado de la carretera con las luces intermitentes encendidas. Mi primer instinto fue parar y ofrecer ayuda. Sin embargo, algo en mi interior me decía que siguiera de largo. La carretera solitaria y la hora avanzada me hicieron dudar, pero al ver a una figura haciendo señales de auxilio, decidí detenerme. Bajé del camión y me acerqué a la camioneta. Un hombre joven, de aspecto desesperado, me saludó. «Buenas noches, ¿necesitas ayuda?», pregunté con cautela. «Sí, señor. Mi camioneta se descompuso y no tengo señal en el celular. ¿Podría ayudarme a llegar a una estación de servicio?», respondió el joven nervioso. Le dije que sí, que subiera al camión y que lo llevaría hasta la próxima estación. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi camión, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a 3 hombres más salir de entre los arbustos. Uno de ellos llevaba un machete y los otros 2 pistolas. «Esto es un asalto», gritó el del machete mientras me empujaba contra el camión. Mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la calma mientras el líder de los bandidos, un hombre alto y fornido con una cicatriz en la mejilla, se acercaba. «Tranquilo, compadre, no queremos hacerte daño si cooperas. Danos las llaves del camión y todo saldrá bien», dijo, tratando de sonar convincente. Sin muchas opciones, entregué las llaves. Me ordenaron que me subiera a la cabina y condujera a un lugar apartado. La tensión en el aire era palpable. Conduje despacio, siguiendo las indicaciones de los bandidos, mientras uno de ellos me apuntaba con una pistola desde el asiento del copiloto. Llegamos a un camino de tierra que se adentraba en un bosque. Ahí me ordenaron detener el camión y bajar. Me llevaron a un claro y me ataron a un árbol mientras revisaban la carga. «¿Qué llevas aquí?», preguntó el líder mientras abría la caja del camión. «Equipos médicos, nada de valor para ustedes», respondí, esperando que eso los disuadiera. «Eso lo decidiremos nosotros», dijo, y comenzaron a sacar cajas. Mientras los bandidos se ocupaban de saquear el camión, intenté desatarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. Mi mente estaba a 1000 por hora, buscando una manera de escapar o de pedir ayuda. De repente, escuché un ruido a lo lejos, como el motor de un vehículo acercándose. «¡Apúrense!», gritó uno de los bandidos. «Parece que alguien viene». En ese momento, un par de luces se hicieron visibles a la distancia. La tensión aumentó mientras los bandidos se apresuraban. Justo cuando parecía que iban a escapar con mi carga, el sonido de sirenas rompió la noche. Una patrulla de la policía se acercaba rápidamente. «¡Vámonos!», gritó el líder, y los bandidos corrieron hacia la camioneta con las cajas que habían logrado sacar. La patrulla se detuvo y los policías salieron con las armas desenfundadas.
¡Alto!, gritaron, pero los bandidos ya estaban en su camioneta y se dieron a la fuga. Los policías me desataron y uno de ellos, un hombre de mediana edad con una expresión seria, me preguntó si estaba bien. Sí, estoy bien, gracias a ustedes, respondí, aunque aún temblaba de miedo. Les expliqué lo que había sucedido y me llevaron a la estación de servicio más cercana para hacer una denuncia formal. El líder de los bandidos y sus secuaces no fueron capturados esa noche, pero se recuperó parte de mi carga gracias a la intervención oportuna de la policía. Esa noche cambió mi vida. Aprendí a ser más cauteloso y a seguir mis instintos. La carretera, que siempre había sido un símbolo de libertad para mí, se convirtió en un lugar de peligro. A pesar de todo, continué con mi trabajo, pero con una nueva perspectiva y un respeto renovado por los riesgos que implica ser trailero en las carreteras solitarias de México. Desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo ayuda en medio de la noche, me detengo y pienso en lo que ocurrió esa noche. La vida en la carretera es impredecible, y aunque no dejé de ayudar a quienes lo necesitan, siempre lo hago con precaución. La experiencia me enseñó que no todo es lo que parece y que la seguridad personal debe ser la prioridad. No importa cuántas veces cruce esas carreteras desoladas, siempre recordaré la noche del asalto en la carretera solitaria, una experiencia que me marcó para siempre. Mi vida siempre ha estado ligada a las carreteras de México, transportando mercancías de un extremo a otro del país. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, donde aprendí desde joven el oficio de mi padre. Después de perder a mi madre en un accidente de tráfico, supe que debía continuar con la tradición familiar, pero siempre con un ojo en el retrovisor, temeroso de los peligros que acechan en la carretera. Recuerdo como si fuera ayer el día que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa de octubre y me encontraba en uno de mis viajes habituales, transportando carga desde Guadalajara hasta la Ciudad de México. La carretera que había decidido tomar era conocida entre los camioneros como la carretera de la muerte, debido a la cantidad de accidentes fatales que habían ocurrido en ella. El aire estaba pesado y una neblina densa cubría el asfalto, dificultando la visibilidad. A lo lejos, apenas podía distinguir los faros de otros vehículos. Mi radio solo emitía estática, y el único sonido que me acompañaba era el ruido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Estaba pasando por un tramo particularmente sinuoso cuando vi algo que me hizo estremecer. A la distancia, en una de las curvas más cerradas, distinguí la silueta de una niña. Parecía estar parada en el borde de la carretera, completamente sola y empapada por la lluvia. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para ver mejor. La niña no se movió. Sus ropas estaban desaliñadas y tenía el cabello negro pegado a su rostro por el agua. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impactó. Eran grandes y oscuros, y me miraban fijamente, como si pudieran ver a través de mí. «Hey, ¿estás bien?», le grité desde la cabina del camión, pero ella no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia la curva. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía haber algún peligro adelante. Sin dudarlo, encendí las luces intermitentes y detuve el camión en la cuneta. Tomé mi linterna y salí, dispuesto a averiguar qué pasaba. La niña seguía allí, inmóvil, mientras me acercaba. La lluvia empapaba mi chaqueta y hacía que la linterna parpadeara. Cuando estaba a solo unos metros de ella, desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado allí. Miré alrededor, desconcertado, y entonces lo vi. Justo en la curva había un deslizamiento de tierra que bloqueaba parcialmente la carretera. Si no hubiera reducido la velocidad, probablemente habría chocado contra los escombros. Volví al camión con el corazón acelerado. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Quién era esa niña?
por qué me había advertido del peligro. Después de asegurarme de que el camino estaba despejado, continué mi viaje, pero no podía quitarme la imagen de la niña de la cabeza. Llegué a un pequeño poblado cercano y decidí detenerme en una tienda de conveniencia para descansar y tomar un café. Mientras estaba allí, comencé a hablar con el dueño del lugar, un hombre mayor con una cara curtida por los años. ¿Has oído hablar de la niña de la curva en esta carretera?, le pregunté, intentando sonar casual. El hombre me miró con seriedad y asintió lentamente. Sí, claro que sí. Muchos camioneros y conductores han hablado de ella. Se dice que es el espíritu de una niña que murió hace muchos años en un accidente en esa curva. Su familia iba de viaje cuando el coche se salió de la carretera y cayeron por el barranco. Ella fue la única que no encontraron. Desde entonces, su espíritu aparece para advertir a los conductores del peligro. Sentí un nudo en el estómago. La historia tenía demasiado sentido. Terminé mi café y volví al camión, decidido a continuar mi viaje, pero con una sensación de inquietud que no me dejaba en paz. Las semanas pasaron y no pude dejar de pensar en la niña. Cada vez que pasaba por esa carretera, reducía la velocidad y miraba alrededor, esperando verla de nuevo. Y así fue. En una noche similar a la primera, mientras recorría el mismo tramo, vi su figura otra vez. Esta vez estaba más cerca de la curva y su expresión parecía más urgente. Reduje la velocidad y me detuve justo a tiempo para ver otro deslizamiento de tierra, aún más grande que el anterior. Era como si el camino estuviera maldito. Salí del camión y me acerqué a la niña. Quería hablar con ella, agradecerle por salvarme una vez más, pero como antes, desapareció antes de que pudiera acercarme lo suficiente. «Gracias», grité al aire, esperando que de alguna manera pudiera escucharme. Decidí investigar más sobre la niña y el accidente. Volví al pueblo y hablé con más personas, incluyendo algunos ancianos que recordaban la tragedia. Confirmaron la historia del accidente y me mostraron recortes de periódico viejos que detallaban el suceso. La familia viajaba desde Michoacán a la Ciudad de México cuando ocurrió el accidente. Los cuerpos del padre y la madre fueron encontrados, pero el de la niña nunca apareció. Dicen que su espíritu no puede descansar hasta que alguien descubra la verdad sobre lo que realmente pasó, me dijo uno de los ancianos. Me propuse descubrir esa verdad. Sentía que le debía algo a esa niña, a su espíritu inquieto que había salvado mi vida 2 veces. Una noche, armado con una pala y una linterna, regresé a la curva. Quería ver si podía encontrar algo que los rescatistas hubieran pasado por alto tantos años antes. Después de horas de búsqueda, finalmente di con algo. Entre los escombros y la tierra suelta, encontré una pequeña muñeca rota y al lado los restos de un pequeño cuerpo. No había duda de que se trataba de la niña. Llamé a las autoridades y les mostré lo que había encontrado. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente la niña tuvo un entierro adecuado. Los lugareños realizaron una ceremonia para apaciguar su espíritu y desde entonces nunca más vi su figura en la carretera. Años después, cada vez que paso por esa carretera, me detengo un momento en la curva y recuerdo a la niña que salvó mi vida. Su historia me enseñó que a veces, incluso en los lugares más oscuros, hay luz y esperanza. Y aunque su espíritu ya no ronda esa carretera, su memoria vive en los corazones de aquellos que viajamos por ella, recordándonos siempre conducir con precaución y respetar los misterios del camino. La carretera de la muerte ya no es tan temida como antes, pero para mí siempre será el lugar donde conocí a la niña de la curva, el fantasma que se convirtió en mi salvadora y cuya trágica historia nunca olvidaré. Me llamo Francisco Hernández, aunque todos me dicen Pancho. Soy trailero, una vida entera recorriendo las carreteras de México. He visto de todo, desde los paisajes más hermosos hasta los accidentes más terribles.
Mi ruta favorita siempre ha sido la que cruza Zacatecas, con sus colinas y caminos serpenteantes. Sin embargo, hay una noche que nunca podré olvidar. Una noche que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Nací en un pequeño pueblo en Jalisco, hijo de un agricultor y una maestra de escuela. Desde joven supe que la vida en el campo no era para mí. Me fascinaban las historias de los camioneros que pasaban por el pueblo, contando anécdotas de lugares lejanos y aventuras en la carretera. A los 18 años me saqué la licencia de conducir camiones y nunca miré atrás. Con el tiempo me casé con mi querida Marta y tuvimos 2 hijos, Rodrigo y Lucía. Ellos son mi vida y cada viaje que hago es por ellos. Era una noche de octubre, la luna llena brillaba intensamente y el aire tenía ese frescor que solo se siente en las montañas de Zacatecas. Había salido de Monterrey con una carga de maquinaria agrícola y mi destino final era Guadalajara. Todo iba bien, la carretera estaba tranquila y el clima parecía perfecto para una noche de viaje sin contratiempos. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras cruzaba un tramo particularmente solitario de la carretera, comencé a notar algo extraño en el aire. Un olor metálico, como el de la sangre, empezó a impregnar la cabina del camión. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero al mirar por el parabrisas vi algo que me heló la sangre. Gotas rojas comenzaban a caer del cielo, tiñendo todo a su paso de un color carmesí. Frené el camión y me bajé para investigar. Al tocar una de esas gotas, me di cuenta de que no era pintura ni ninguna sustancia común, era sangre. Miré a mi alrededor y vi cómo el paisaje se transformaba en un escenario digno de una pesadilla. La lluvia continuaba cayendo, cubriendo todo con ese líquido rojo y espeso. Decidí seguir adelante, aunque una parte de mí quería dar media vuelta y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras avanzaba, noté que los animales en el camino se comportaban de manera extraña. Vi un grupo de coyotes que parecían estar en trance, moviéndose de forma errática. Las vacas en los campos cercanos mugían desesperadamente, como si sintieran un peligro inminente. Finalmente, llegué a una gasolinera. Necesitaba cargar combustible y, sinceramente, un poco de compañía humana para calmar mis nervios. Al entrar en la tienda, el encargado, un hombre mayor con ojos cansados, me miró con una expresión de terror. ¿También viste la lluvia?, me preguntó, casi susurrando. Sí, es algo que nunca había visto, respondí. Dicen que es un mal presagio, algo que no se ve desde hace décadas. Mi abuelo me contaba historias de una lluvia similar en su juventud. Decían que anunciaba tragedias. No sabía si creerle, pero su tono serio y la expresión en su rostro me hicieron dudar de mis propias convicciones. Decidí comprar un café y regresar al camión. Mientras lo hacía, vi a otros conductores llegar, todos con la misma expresión de incredulidad y miedo. De vuelta en la carretera, la lluvia de sangre no cesaba. Si acaso, se había intensificado. El parabrisas parecía una escena sacada de una película de terror y los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad. Encendí la radio, buscando alguna noticia que explicara lo que estaba ocurriendo, pero solo encontré estática y música interrumpida por interferencias. A mitad de camino vi a un hombre de pie junto a la carretera, haciendo señas desesperadas para que me detuviera. Contra mi instinto de seguir adelante, frené y bajé la ventanilla. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «Necesito ayuda. Mi coche se descompuso y no sé qué hacer». Su voz temblaba y su rostro estaba cubierto de pequeñas gotas de sangre. Lo dejé subir al camión y le ofrecí una toalla para limpiarse. Su nombre era Miguel, un viajero que se dirigía a Zacatecas para visitar a su familia. «Esto es una locura, nunca había visto nada igual», dijo, mirando con horror la lluvia que seguía cayendo. Continuamos el viaje en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. De repente, un golpe fuerte sacudió el camión.
Miré por el retrovisor y vi una manada de coyotes persiguiéndonos, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. «Acelera», gritó Miguel. Pisoteé el acelerador, pero los coyotes parecían incansables. Finalmente, tras varios minutos de persecución, los perdimos. Ambos estábamos respirando pesadamente, el miedo palpable en el aire. Llegamos a un pequeño pueblo que no aparecía en ningún mapa. Las casas estaban abandonadas y cubiertas de sangre. Decidimos detenernos y explorar, buscando alguna señal de vida. «Esto no está bien, Pancho», dijo Miguel, su voz llena de preocupación. «Lo sé, pero necesitamos respuestas», respondí, aunque una parte de mí quería salir corriendo. Mientras caminábamos por las calles desiertas, escuchamos un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era como si el pueblo mismo estuviera vivo y nos observara. Finalmente, llegamos a una iglesia en ruinas. Dentro encontramos un viejo diario que relataba una historia espeluznante. Hace décadas, un sacrificio ritual había sido realizado en ese mismo lugar. La sangre derramada había provocado una maldición que, de vez en cuando, regresaba para reclamar más víctimas. «Tenemos que salir de aquí», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí, antes de que sea demasiado tarde», respondió Miguel. Regresamos al camión y aceleramos, dejando atrás el pueblo maldito. La lluvia de sangre finalmente comenzó a disminuir, pero el olor metálico y la sensación de estar siendo observados no desaparecieron. «¿Crees que alguna vez podremos olvidar esto?», preguntó Miguel. «No lo sé, pero lo intentaremos», respondí, aunque sabía que esa noche nos perseguiría para siempre. Finalmente, llegamos a Zacatecas, donde la lluvia había sido normal y la gente continuaba con sus vidas, ajena a la pesadilla que habíamos vivido. Dejé a Miguel en una estación de autobuses y continué mi camino hacia Guadalajara, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal. Desde entonces, cada vez que conduzco por Zacatecas y siento un olor metálico en el aire, no puedo evitar mirar al cielo con aprensión, temiendo que la lluvia roja vuelva a caer y que los horrores de esa noche regresen para atormentarme una vez más. Marta y mis hijos nunca supieron la verdad de lo que viví aquella noche. Les conté una versión simplificada, algo sobre una tormenta extraña y animales asustados, pero cada vez que miro a mis hijos, pienso en la maldición que podría haberlos alcanzado si no hubiera logrado escapar. Ahora, cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo un amuleto que me dio el viejo de la gasolinera, con la esperanza de que me proteja de cualquier mal que el camino pueda traer. La vida de un trailero está llena de incertidumbres, pero esa noche, en Zacatecas, me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que acechan en la oscuridad y que, a veces, caen del cielo como una lluvia de sangre, recordándonos lo frágil que es nuestra realidad. Siempre he sido un hombre de costumbres. Me llamo Jorge, nací en Guadalajara, en una familia humilde. Desde joven me fascinó la libertad que ofrecía la carretera, la sensación de estar en movimiento constante. Me casé joven y tengo 2 hijos, pero la vida en la carretera es solitaria, y a menudo me encuentro reflexionando sobre las decisiones que me llevaron hasta aquí. Mi historia comienza en una noche que parecía ser como cualquier otra, pero que resultó ser el principio de una pesadilla. Era una noche despejada de octubre. Llevaba una carga de mercancías desde la Ciudad de México hacia Monterrey. La ruta era familiar, una que había recorrido decenas de veces. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Los primeros indicios de que algo estaba mal fueron sutiles. Un cruce que no recordaba, un tramo de carretera que parecía más largo de lo habitual. Decidí no darle mucha importancia, atribuyéndolo al cansancio. A medida que avanzaba, vi una señal de desvío que no había visto antes. Camino alterno, reducción de tiempo. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo me empujó a tomar ese camino.
La carretera principal estaba vacía y la idea de llegar más rápido a mi destino era tentadora. Giré el volante y me adentré en el desvío. El camino nuevo era estrecho y serpenteante, rodeado de árboles que se alzaban como gigantes amenazantes a ambos lados. Encendí la radio para romper el silencio opresivo, pero solo conseguí estática. Intenté relajarme, concentrándome en la carretera, pero la sensación de inquietud crecía. Pasaron unos 30 minutos cuando noté una figura al borde del camino. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme vi que era una persona. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Estaba parada inmóvil, mirando fijamente al frente. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, pero no respondió. Solo me miró con unos ojos vacíos y fríos que me hicieron estremecer. Decidí seguir adelante, acelerando un poco para alejarme de esa imagen perturbadora. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la vi nuevamente. Esta vez estaba en medio de la carretera. Frené bruscamente. El camión derrapó ligeramente. «¡Qué demonios!», grité, sintiendo el corazón latir con fuerza. La mujer desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que era una ilusión causada por el cansancio, pero la carretera parecía estar cada vez más oscura y desolada. Con el paso del tiempo, el camino se volvió más deteriorado, lleno de baches y grietas. De repente, la carretera se abrió a un pequeño pueblo que no aparecía en ningún mapa. Las casas eran viejas y parecían abandonadas. Reduje la velocidad y pasé lentamente, observando las fachadas decrépitas. Un hombre mayor salió de una de las casas y se acercó a mi camión. Decidí detenerme y bajar la ventanilla nuevamente. «Buenas noches, señor. ¿Podría decirme dónde estoy?», pregunté. El hombre me miró con una expresión sombría y respondió: «Estás en el lugar equivocado, hijo. Este camino no es para los vivos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin decir más, el hombre se alejó y desapareció en la penumbra. Decidí seguir adelante, deseando salir de ese lugar cuanto antes. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesar, dificultando la visibilidad. Encendí las luces antiniebla, pero no ayudaban mucho. De repente, algo golpeó el parabrisas. Era un ave grande, pero tenía un aspecto extraño, casi grotesco. El impacto me hizo frenar bruscamente. Miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Una criatura alta y delgada, con extremidades alargadas y una piel grisácea, estaba de pie en el medio del camino. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta y su boca estaba llena de dientes afilados. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La criatura avanzó lentamente hacia el camión y pude escuchar un susurro aterrador que parecía venir de todas partes. «Vete, vete», decía el susurro. Pisoteé el acelerador, deseando dejar atrás a esa cosa. El camión rugió y avancé a toda velocidad, sintiendo el sudor frío correr por mi rostro. La criatura desapareció en la niebla, pero el susurro persistía en mi cabeza. Después de lo que parecieron horas, la niebla comenzó a despejarse y vi una señal de carretera conocida. Volvía a la ruta principal. Respiré con alivio, pero sabía que algo había cambiado en mí. La sensación de peligro no desaparecía y cada sombra en el camino me hacía saltar. Llegué a Monterrey al amanecer, agotado y perturbado. Entregué la mercancía y me dirigí al hotel donde solía descansar. Mientras intentaba dormir, las imágenes de la noche anterior no dejaban de acosarme. Esa tarde, mientras estaba en un café cercano, escuché a otros camioneros hablar sobre experiencias extrañas en la carretera. Decidí unirme a la conversación. ¿Alguno de ustedes ha tomado un desvío que parecía no tener fin?, pregunté. Uno de los camioneros, un hombre robusto con barba, asintió. Sí, he escuchado sobre ese desvío. Dicen que es un camino maldito, que solo aparece a los que están destinados a verlo. Algunos nunca regresan. Sentí un nudo en el estómago.
Yo lo tomé anoche, dije, y compartí mi experiencia. Los rostros de los hombres se volvieron serios. Tuviste suerte de salir, dijo uno de ellos. No todos lo logran. Dicen que es un portal a otro mundo, uno lleno de espíritus y criaturas que buscan almas perdidas. Volví a la carretera, pero nunca olvidé esa noche. Cada vez que veo un desvío inesperado, mi corazón se acelera y tomo una ruta diferente, recordando las palabras del hombre en el pueblo abandonado. Este camino no es para los vivos. El trauma de esa experiencia me acompañará siempre, un recordatorio de que, a veces, la carretera puede llevarte a lugares donde la lógica y la realidad no tienen cabida. Ahora, cada vez que veo una señal de desvío, pienso 2 veces antes de tomarla, preguntándome si esta vez será el desvío final. Mi trabajo me ha llevado por lugares hermosos y otros no tanto, pero siempre he tenido una buena historia que contar al final del día. Sin embargo, hay una noche en particular que todavía me causa escalofríos. Una noche en la que las luces de mi camión parpadearon de manera extraña y un sonido aterrador emanaba de la oscuridad. Esa noche cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche de otoño, alrededor de las 11. Había cargado mi tráiler con productos electrónicos en la Ciudad de México y me dirigía a Guadalajara. La carretera estaba desierta y la oscuridad envolvía todo a mi alrededor. Había pasado por esta ruta innumerables veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Mis pensamientos estaban en casa, con mi esposa Mariana y mi hijo pequeño, Diego. Hacía unos meses que había empezado a ahorrar para comprar una casa nueva en las afueras, un lugar más tranquilo y seguro para nuestra familia. Ese sueño era lo que me mantenía en marcha noche tras noche. El camino era solitario y el único sonido que me acompañaba era el ronroneo del motor de mi camión. De repente, noté que las luces delanteras empezaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico menor, algo que podía solucionar en la próxima parada. Otra vez, murmuré, golpeando suavemente el tablero, esperando que el parpadeo cesara. Sin embargo, el parpadeo se volvió más persistente y, en ese momento, escuché un sonido extraño. Era como un susurro, una especie de lamento que provenía de la oscuridad más allá de la carretera. El sonido me puso la piel de gallina y, aunque intenté ignorarlo, no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. «No te asustes, Martín», me dije a mí mismo, tratando de calmarme. «Es solo tu imaginación». Seguí conduciendo, tratando de concentrarme en la carretera, pero las luces continuaban parpadeando y el sonido se hacía más fuerte. Decidí que necesitaba detenerme y revisar el camión. Encontré una pequeña área de descanso y me estacioné. Apagué el motor y salí del camión. La fría brisa de la noche me recibió y el silencio era ensordecedor. Con una linterna en mano, empecé a revisar los cables y las conexiones eléctricas, pero todo parecía estar en orden. Mientras me agachaba para mirar debajo del camión, escuché nuevamente ese lamento, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me levanté rápidamente, iluminando con la linterna a mi alrededor. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamé, mi voz resonando en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. Decidí que era hora de irme y subí de nuevo al camión. Intenté encender el motor, pero no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero solo obtenía un clic seco. Entonces el sonido volvió. Ahora parecía provenir de todas partes. «Maldita sea, ¿qué es esto?», murmuré. Mi respiración se aceleraba. Las luces del camión empezaron a parpadear nuevamente y el interior de la cabina se iluminaba y oscurecía en un patrón errático. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Sentí como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Intenté llamar a mi compañía de transporte, pero no había señal en mi teléfono. Me sentía atrapado y vulnerable.
De repente, en uno de esos parpadeos de las luces, vi una figura en la distancia, una sombra alta y delgada que parecía moverse lentamente hacia mí. Parpadeé, pensando que era mi imaginación, pero la figura seguía ahí, cada vez más cerca. «No puede ser real», exclamé, frotándome los ojos. El sonido se hizo más fuerte, como un coro de lamentos y susurros mezclados. La figura seguía avanzando, y en cada parpadeo de las luces parecía estar más cerca. Sentí que el tiempo se ralentizaba, y el miedo me paralizaba. Intenté encender el motor una vez más, y finalmente el camión cobró vida. Sin perder tiempo, puse el pie en el acelerador y salí disparado de esa área de descanso. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás, mientras el parpadeo de las luces y el sonido extraño continuaban. Después de lo que parecieron horas, llegué a una estación de servicio iluminada. Me detuve, respirando con dificultad y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Bajé del camión y me dirigí hacia el encargado de la estación. «¿Está todo bien, señor?», preguntó, notando mi estado agitado. «No, no estoy seguro. Algo raro está pasando con mi camión», respondí tratando de calmarme. Le expliqué lo sucedido y me acompañó a revisar el camión. Para mi sorpresa, el motor y las luces funcionaban perfectamente. No había rastro de ningún problema eléctrico y el extraño sonido había desaparecido. Sentí que me estaba volviendo loco. «Todo parece estar en orden, señor. Tal vez fue solo su imaginación», dijo el encargado, con una sonrisa tranquilizadora. Asentí, pero en el fondo sabía que lo que había experimentado no era normal. Llamé a mi esposa para asegurarme de que todo estaba bien en casa, y luego me tomé un café para calmar mis nervios. Decidí continuar mi viaje, aunque el miedo seguía acechando en mi mente. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto y oído. Al llegar a Guadalajara, descargué la mercancía y me dirigí al taller de la compañía para revisar el camión. Los mecánicos no encontraron nada fuera de lo común, lo que solo aumentó mi desconcierto. Durante las semanas siguientes, intenté olvidar lo sucedido, pero cada vez que me encontraba en una carretera oscura, el recuerdo de esa noche volvía a mí. Hablé con otros traileros sobre mi experiencia y algunos me contaron historias similares. Decían que en ciertas carreteras, especialmente en noches oscuras y solitarias, ocurren cosas que no tienen explicación. Un viejo amigo, Juan el Coyote, me contó una historia que me dejó helado. Dijo que había una leyenda sobre un espíritu que acechaba a los conductores en las carreteras desiertas. Según la leyenda, era el alma de un hombre que murió trágicamente en un accidente y ahora buscaba compañía en su eterna soledad. Dicen que, si escuchas esos lamentos y ves las luces parpadear, es mejor que sigas tu camino sin detenerte, me advirtió Juan con un tono serio. Desde entonces, cada vez que las luces de mi camión parpadean, acelero y rezo para que el espíritu no me encuentre. La vida de un trailero está llena de peligros, pero hay cosas que ni siquiera podemos explicar o enfrentar con valentía. Solo nos queda seguir adelante, esperando que esos encuentros sean solo raras excepciones en nuestras largas noches de viaje. Mi vida ha seguido adelante, y aunque trato de no pensar en esa noche, sé que siempre estará en el fondo de mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Por eso, cada vez que un nuevo trailero me pregunta sobre la carretera, solo le digo una cosa. Si ves las luces parpadear y escuchas un sonido extraño, no te detengas. Sigue conduciendo, porque hay cosas en la oscuridad que es mejor no descubrir. Espero que disfrutes esta historia y que cumpla con tus expectativas. Si necesitas alguna modificación o tienes alguna otra petición, no dudes en decírmelo.